Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, vamos a trabajar hoy un tema íntimamente relacionado a lo que después van a desarrollar ustedes como proyecto de investigación y fundamentalmente ligado al proceso de investigación y que tiene que ver con qué se hace después de realizada una investigación. De nada sirve que nosotros trabajemos sobre ciertos temas, tengamos a mano nuevos hallazgos y podamos aportar información nueva si no tenemos con quién compartirlo. En ese sentido, la comunidad científica recibe gustosa, recibe siempre gratamente nuestros aportes, pero esos aportes no son recibidos si no es bajo ciertos requisitos. La divulgación de información científica que parte de las diferentes investigaciones que se realizan, siempre iniciadas a partir de un proyecto como el que ustedes están a punto de iniciar, se pueden difundir de varias formas y de esa manera llegar lo más lejos posible a las diferentes comunidades a quienes les interesa el tema sobre el que nosotros podemos realizar un aporte. Esos aportes, en nuestro caso, tienen sus raíces en la enfermería basada en la evidencia, siendo la enfermería basada en la evidencia una búsqueda de respuestas a las problemáticas de enfermería que a través de las cuales amerita la investigación. Justamente es a partir de la enfermería basada en la evidencia que nosotros encontramos el nexo entre la investigación científica y la enfermería como nuestra tarea, nuestro quehacer, nuestra actividad cotidiana que hace a la profesión. Es a través de la enfermería basada en la evidencia que nosotros insertamos la investigación científica para darle un verdadero sentido a ese conocimiento nuevo que nosotros aportamos en nuestro espacio profesional. El enfoque de la enfermería basada en la evidencia, que tiene sus raíces en la medicina basada en la evidencia, pone su principal acento en detectar problemas y formularse por sobre todas las cosas preguntas que hacen a buscar información, a pensar críticamente, a implementar algún tipo de cambio o de mejora, si es que lo amerita, y a evaluar esos cambios y mejoras. Es a partir de la enfermería basada en la evidencia que la enfermería ha progresado como profesión. Y es en este espacio donde las investigaciones científicas cobran relevancia para darle herramientas a esta sistemática de pensamiento en donde se entrecruza la evidencia científica para que nosotros como profesión sigamos creciendo. Nosotros podemos pensar, cuando hablamos de la enfermería, de la gestión y de las problemáticas de enfermería, podemos pensar en hacer cambios y mejoras a partir de diferentes líneas de tratamiento, a partir de lo que llamamos un plan o un programa o un proyecto. Para cualquiera de las tres cosas que nosotros podamos realizar para establecer mejoras en nuestra práctica de enfermería, nosotros vamos a necesitar bases científicas sólidas. Solo que cada una de estas posibilidades tiene un diferente nivel de complejidad. Cuando nosotros hablamos de un plan, nosotros en todos los casos, tanto en el plan, en el programa como en el proyecto, vamos a identificar un problema. Lo que pasa es que el tratamiento del problema y los alcances en un plan, en un programa y en un proyecto varían. En el caso del plan, nosotros podemos establecer cambios a corto plazo a partir de la identificación de un problema, de la búsqueda de información y de la resolución de ciertos problemas, como les decía recién, a un corto plazo. Es una, ¿cómo podríamos decir? Eh, Algo de corto alcance, algo que no profundiza mucho más la problemática y que ofrece alternativas viables a corto plazo y de corto alcance. Si pensamos en problemáticas de enfermería que requieren intervenciones más largas y más prolongadas y más duraderas en cuanto a resultados, tenemos que pensar en establecer un programa.
establecemos un cronograma de trabajo. En el caso de un plan, nosotros elaboramos una estrategia de implementación, mientras que en un programa establecemos un cronograma de trabajo para resolver un problema. En cualquiera de los dos casos, nosotros necesitamos recolectar información previamente y elaborar un instrumento teórico, reflexivo, que nos enfrente al problema y que nos permita elaborar y establecer soluciones. Pero vamos a enfocarnos en lo último, ¿no? En el proyecto. Cuando hablamos de proyecto en enfermería basada en la evidencia, ya tenemos que avanzar hacia lo que es proyectar desde la mirada científica, profundizar muchísimo más la problemática y establecer una propuesta escrita eh, que permite identificar un problema y a partir de la identificación de ese problema eh, podamos discernir lo que hace al problema y poder establecer diferentes líneas de tratamiento. El proyecto de investigación va a aportar información nueva, mientras que los planes y los programas muchas veces se basan y se sostienen en información previa que no necesariamente aplica información nueva. Todo esto parece muy teórico, pero por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en gestión, en enfermería, y identificamos un problema como cité la vez pasada en clase, eh, observamos que existe un aumento de la frecuencia de extubaciones accidentales en una sala de terapia intensiva neonatal. Yo puedo identificar el problema en cualquiera de las tres posibilidades, dentro del marco de un plan, del marco de un programa o del marco de un proyecto. Si estamos hablando del marco de un plan, yo voy a establecer la problemática, realizar mi investigación bibliográfica que me pueda permitir eh, elaborar diferentes líneas de tratamiento del problema para resolver el problema o abordarlo a un corto plazo. Si estoy pensando en elaborarlo a un plazo mayor, voy a pensar en un programa de actividades, entre las cuales puede incluirse, por ejemplo, capacitación del personal o mejoras en cuanto a la fijación de los tubos endotraqueales, todo lo que hace a la investigación que llevó a identificar el problema y el origen del problema. Pero cuando hablamos de proyecto vamos mucho más allá. Y ya estamos pensando en proyecto para lo que luego va a ser una investigación científica. Vamos a pensar en qué aporte nuevo podemos sacar de esta problemática a partir de una investigación más profunda y más extendida en el tiempo, que no se limite específicamente a identificar cosas que puedan resolverse a un corto o un mediano plazo, sino ir a las cuestiones de fondo. En cuanto a los proyectos, cuando nosotros identificamos un problema y nosotros decidimos intervenir desde el proyecto, los proyectos a su vez pueden presentarse en dos formas, en formas de intervención o en formas de investigación. Si hablamos de un proyecto de intervención, como bien habíamos dicho sobre esta progresión lineal de abordar una problemática para poder resolverla cada vez en un plazo mayor y cada vez más profundamente, un proyecto de intervención va a apuntar a mejorar habilidades enfermeras, a establecer e identificar un problema, eh, en donde podemos identificar bien las causas y los efectos de ese problema. No necesitamos aventurar ninguna respuesta provisoria al problema, no sabemos por qué sucede, pero lo que vamos a tratar es de identificar el problema para establecer metas y logros y aspirar a resultados a un corto o mediano plazo para poder resolver el problema. Pero si pensamos en un proyecto de investigación, ya vamos a ir más allá. Fíjense, por ejemplo, en el tema o título de que puede diferenciar un proyecto de intervención o un proyecto de investigación. Mientras que en un proyecto de intervención yo apunto a un mejoramiento de, por ejemplo, una habilidad enfermera, en un proyecto de investigación yo me voy a interesar en el nivel de conocimiento que tiene enfermería sobre determinada técnica.
por ejemplo. Voy a apuntar a lo que le pasa específicamente al equipo de enfermería. No apuntar necesariamente a su mejoramiento sin ir mucho más allá de lo que le pasa a enfermería con respecto a ese problema. Piensen que en los proyectos de investigación van a aventurarse ciertas respuestas provisorias a esa pregunta que me hago de investigación. Por ejemplo, en el caso de las extubaciones accidentales, como mencioné recién, siendo eso una problemática a abordar dentro del marco de la enfermería basada en la evidencia y a partir de ahí establecer diferentes líneas de tratamiento. Piensen que, por ejemplo, yo puedo abordar la problemática desde mejorar las habilidades para evitar las extubaciones accidentales, o puedo de pronto preguntarme por qué se producen y qué cosas, qué multiplicidad de cosas están produciéndose para que falle para que esa técnica tenga que ser cambiada o tenga que ser mejorada. O sea que en el caso de pensar en un proyecto de investigación, yo estoy abordando la problemática mucho más allá de lo que se ve en la superficie. Esto es como pensarlo desde un iceberg, ¿no? La punta del iceberg. Es como ir por debajo del agua hacia las profundidades. Ir un poco más allá para también pensar en obtener resultados duraderos. Lo que sucede es que en la realidad de las actividades cotidianas no siempre podemos pensar en proyectos de investigación. Por ejemplo, la vez pasada en clase, creo que un estudiante había hablado sobre problemáticas, estábamos citando así al aire, problemas del quehacer de enfermería, y un estudiante recuerdo que mencionó algo de, bueno, falta de insumos. Bueno, así solito, falta de insumos, puede ser una problemática a abordar en un servicio que puede resolverse, vuelvo para atrás, quizá con un plan o con un programa, algo que pueda resolverse a corto plazo, con estrategias simples, con estrategias de implementación o un cronograma de trabajo que pueda mejorar esa situación. Pero si yo pienso el problema como en un problema crónico, como un problema que se está extendiendo en el tiempo y que debe ser resuelto a mediano y largo plazo, tengo que pensar en un proyecto de investigación. Y eso va a implicar tener que ir mucho más lejos y más allá del problema que se ve en la superficie como simplemente faltan insumos, sino, por ejemplo, abordar todo lo que tiene que ver con los suministros, con el tipo de materiales que se utilizan, con el aporte económico que recibe la institución para poder comprar esos insumos, con todo lo que atraviesa el problema desde lo político, desde lo social, es decir, vamos mucho más allá. Y obviamente es algo que es mucho más complejo, mucho más largo, que puede ofrecer algún tipo de respuesta o solución a un plazo mayor, pero que en realidad apunta a aportar una información nueva que quizás después pueda dar origen, pueda ser el punto de inicio para diferentes planes o diferentes programas. Bien. La investigación, concretamente, sigue una serie de pasos. Vamos ahora a situarnos en la investigación. Toda vez que nosotros queremos investigar un problema, partimos de una definición, de una planificación para investigar ese problema identificado, de una recolección de datos y un análisis de esos datos, y el tema es, como habíamos dicho al principio, es difundir esos resultados. De nada sirve que nosotros investiguemos y nos guardamos la información para nosotros. La información obtenida, los descubrimientos nuevos, deben ser difundidos a la comunidad para que otros puedan aprovecharlo y sobre esa base poder construir a su vez más conocimiento. Para presentar los resultados existen varias alternativas y vamos a hablar un poquitito hoy del abordaje de esas alternativas desde las publicaciones. La difusión de resultados sobre diferentes investigaciones científicas pueden hacerse en formatos breves o en formatos largos. Formatos breves, artículos de revista, carteles, pósters, que los pósters y los carteles pueden presentarse en congresos, en jornadas, en convenciones, reseñas bibliográficas. Las reseñas bibliográficas como publicación científica básicamente se basan en tomar información previa para hacer un análisis exhaustivo de la bibliografía
presente que existe sobre un determinado problema. Y luego vamos a apuntar, si nosotros queremos ir todavía mucho más lejos, a las publicaciones largas como libros, tesis y también, recuerden, las tesinas. Diferencia entre tesis y tesina, como para que tengan una idea: la tesis es la investigación completa, mientras que la tesina apunta más al proceso previo, al proyecto, siendo el proyecto una de las cosas más importantes para poder apuntar a la tesis. Pero nosotros acá vamos a hablar específicamente de tesis, considerando que estamos hablando de una investigación terminada. Nosotros en este cuatrimestre y en el cuatrimestre que viene vamos a apuntar a la tesina. No vamos a apuntar a ninguna publicación breve, ni tampoco las más largas. No vamos a apuntar a un libro, seguro que no, pero vamos a apuntar a algo intermedio, que es a un proyecto de investigación o tesina. El proyecto de investigación, una vez terminado y elaborado en forma completa, puede después a su vez resumirse y presentarse como artículo de revista. Revistas como estas, a las que ustedes pueden acceder, tienen artículos, o por ejemplo también el espacio que les mostré la vez pasada en nure.org, tienen espacios en donde presentan artículos con el resumen de diferentes investigaciones, porque no se puede presentar una investigación completa. Y ese es el aporte que nosotros podemos hacer a la comunidad científica de todas las formas posibles, de todos los formatos que existen en la divulgación de información científica. Fíjense todas las posibilidades que hay. No solamente se divulga los resultados científicos a través de una conferencia o de una jornada, sino que también se divulga de manera escrita, en forma de artículos, de cartas al editor, artículos de revisión, artículos de investigación, estudios de caso, reseñas bibliográficas. Son diferentes formatos académicos. ¿Para qué? Para poder difundir información científica que hace al quehacer metodológico de la investigación y a todos los hallazgos nuevos que existan a partir de un método científico por el que se llegó a obtener resultados de la investigación de una problemática. Algo importante a saber es que en estas revistas no cualquiera puede publicar. No es que un artículo científico llega a una revista sino más. Para publicar en estas revistas existen ciertos requisitos, y dentro de esos requisitos existe el método de la indexación. La indexación es un método por el cual las revistas están categorizadas de manera tal que hay revistas cuyo valor editorial es mayor que otras, es decir, están más aprobadas, mejor vistas que otras. Una cosa es leer un artículo científico de una revista reconocida, y otra cosa es leer un artículo científico de una revista que vulgarmente puede verse como un pasquín cualquiera. De hecho, muchas veces cuando uno a veces comenta, leí tal cosa en tal lado, muchas veces uno puede llegar a cuestionar la fuente y decir, pero ¿dónde lo leíste? Mirá dónde lo leíste, ese sitio no es un sitio serio. Muchas veces habrán escuchado eso, que es serio y que no lo es. Bueno, lo que hace la indexación es promover la seriedad y la rigurosidad del contenido en las publicaciones, en las revistas científicas y en las editoriales. Entonces, la indexación implica una serie de arbitrajes, es decir, de técnicas a través de la cual se establece que un artículo tiene cierta validez, y los categoriza. Es una categorización que hace una comunidad editorial hacia la comunidad científica. Fíjense todo lo que permite la indexación. Permite mayor visibilidad. Fíjense que promueve el prestigio. De pronto una revista que esté indexada significa que está categorizada, que tiene un cierto... La indexación lo que hace es organizar por categorías las publicaciones, cuál es la mejor, la más creíble, y cuál es la menos creíble. Entonces fíjense que eso permite, no es lo mismo que tu artículo científico
salga publicado en una revista indexada que salga en una cualquiera, donde no tenés ese apoyo, no tenés ese respaldo que le dé fuerza a tu publicación, para que muchos la lean, para que pueda ser fácilmente localizable por los buscadores, para que permita un mayor intercambio y un mayor desarrollo, para que verdaderamente tu información llegue a todas partes. Entonces, para poder justamente llegar a este término de indexación es importante que sepamos que tenemos que pensar en el término arbitraje. Esperen que me corro un poquitito así podemos ver mejor. Un artículo científico que es publicado en una revista científica tiene que ser sometido, una revista que tiene su categoría indexada, tiene que ser sujeta a lo que se llama un arbitraje, que es que implica una revisión y una evaluación editorial. Es decir, existe una comunidad de personas que tienen conocimientos en redacción, en términos académicos y a su vez también que conocen desde lo que es terminología científica y metodología científica para decir, este artículo que resume tal investigación científica es válido y tiene valor suficiente en sí mismo como para poder publicarlo y tener cierta categoría. O sea que en estas revistas no publica cualquiera. De todos modos, no todo lo que brilla es oro. Por esa razón y en ese sentido, yo les voy a subir a la plataforma justamente un artículo que salió hoy en el diario de La Nación sobre las revistas, sobre las publicaciones científicas, muy interesante, en el que nos va a dejar sonando un poco las cosas en la cabeza porque desmitifica algunas cosas que tienen que ver con un arbitraje transparente. No por nada se dice que echa la ley, echa la trampa, y a veces si bien lo que se busca con la indexación, el arbitraje para poder publicar y poder divulgar la información científica, lo que se busca es la transparencia y se busca que no cualquiera difunda información que es cualquier cosa, a veces eso puede estar teñido de cierta trampa porque depende muchas veces de ciertos intereses. Por ejemplo, hoy día se están difundiendo mucho por internet los sitios de, que se dedican a perseguir habrán escuchado hablar, los bulos, es decir, la información falsa. Y eso es para evaluar, ¿no? Porque hay que ver también quién quién está detrás de ese sitio. Si verdaderamente las comunidades que están detrás de ese sitio están buscando desmitificar o erradicar ciertas mentiras o quizás están tratando de evitar que se difundan ciertas otras cosas. Nada de la actividad humana es 100% transparente y creo que eso ya tenemos que saberlo desde el vamos. Por eso, lo más importante de este espacio curricular es permitirles pensar y no ser apasionados a los extremos de nada, es decir, no se casen con ninguna ideología, porque todo, absolutamente todo, está sujeto a cuestionamientos y todo está teñido de intereses humanos que pueden a veces ser buenos o no tanto, ¿no? Entonces, en principio sí sabemos que las publicaciones científicas pasan por una serie de revisiones editoriales a través de una comunidad eh, llamado arbitraje, que lo que permite es darte cierta seguridad. Por ejemplo, si yo les digo, miren chicos, hoy leí un artículo científico que presenta un estudio hecho en tal lado, lo leí en la revista, qué sé yo, Nature. eh, Ustedes pueden decir, conociendo la categoría que tiene esa publicación y pudiendo acceder no solo a la indexación de ese artículo, sino también sabiendo todo el proceso que siguió ese artículo para poder ser autorizado y publicado, puedo decir, sí, es una fuente confiable. Quizás es más confiable que una revista que no tiene esa categoría. Pero uno también tiene que tener sus reservas, porque a veces lamentablemente, estas publicaciones también son pagadas para que quizás dejen pasar ciertos artículos
y no dejen pasar otros. O sea que siempre tenemos que estar con la guardia alta y siempre tenemos que analizar muy profundamente lo que nosotros leemos y no tomarlo todo literal, sino someterlo a un análisis propio y muy minucioso y bibliográfico de lo que estamos leyendo, para no comernos cualquier bulo real. Nosotros vamos a tener la oportunidad en nuestra vida profesional de leer muchos artículos científicos que nos van a permitir obtener información y nos van a permitir también, esperen un segundito que me corro, ahí está, ahí me corro hacia arriba. Obtener esa información nos va a permitir hablar con cierto margen y cierto peso para poder afirmar ciertas cosas. No es que uno dice, sí, lo digo yo porque lo digo yo. No, lo digo yo porque lo leí en tal revista y esa revista está reconocida porque es una revista indexada, un artículo que ha sido revisado, es decir, tenemos ciertas seguridades. Los artículos científicos tienen partes. Es importante que todo artículo científico que nosotros leamos tenga bien referenciados los autores, tenga bien referenciada la procedencia o afiliación, es decir, esos autores de dónde son, a qué universidad pertenecen, de qué país son, de qué carrera, y que también tengamos la posibilidad de comunicarnos con ellos si así lo deseamos. Por eso muchos artículos tienen la dirección de correo electrónico de los autores del artículo. Vamos a adentrarnos un poquitito y así rápidamente a las partes de un artículo científico por algo fundamental. Porque las partes de un artículo científico emulan las partes de un proyecto de investigación bastante bien. Al menos la primera parte, no la parte de lo que sería ya materiales y métodos, pero toda la parte anterior. Entonces les va a servir mucho para ustedes así poder interpretar mejor cómo van a redactar cada parte del proyecto de investigación, porque un artículo científico no es ni más ni menos que una investigación en chiquitito, resumidamente. Todo artículo científico se inicia como los proyectos de investigación o como las investigaciones terminadas, es decir, las tesis o las tesinas, con un resumen o abstract. Siempre recuerden que el resumen va a estar expresado tanto en castellano como en inglés. El resumen en inglés es una pavada, simplemente una vez que lo terminamos de redactar en castellano, lo pasamos por el Google Translator y se terminó la historia. La importancia de tenerlo en inglés es que justamente lo que permite es una mayor difusión del artículo, del trabajo. Por eso está bien que nos empecemos a acostumbrar a trabajar con proyectos pensados en que quizás el día de mañana pueden aparecer en una publicación científica, que nos acostumbremos al resumen tanto en castellano como en inglés. Pero lo importante saber del resumen es que el resumen lo que hace es atraer al lector. Por lo tanto, debe ser breve, dentro de lo posible, no más de 250 palabras, debe sintetizar el trabajo y debe ser informativo. Fundamentalmente debe hacerle picar el bichito al lector. Muchas veces nosotros cuando entramos a una publicación, a una revista científica, miramos por los títulos, identificamos algunas investigaciones que nos interesan y leemos, no lo leemos completo, en general leemos el resumen y si el resumen nos parece atractivo, avanzamos hacia el artículo. Acá tenemos, por ejemplo, las partes que pueden constituir un resumen o abstract, en cuanto a que va a tener un pequeño párrafo que hace a la introducción, otro a los materiales y métodos, otro a los resultados y discusión y uno a la conclusión. O sea que es un compilado en chiquitito de todas las partes. Por eso cuando nosotros realicemos nuestro proyecto de investigación y realicemos el resumen o abstract, recuerden que nosotros le vamos a tener que incluir un poquitito de la introducción, un poquitito de los materiales y métodos, y ahí va a terminar, porque nosotros recuerden que vamos a elaborar un proyecto, por lo tanto no va a haber resultados, ni discusión, ni conclusión.
Un proyecto de investigación es la receta a través de la cual nosotros vamos a permitir que nosotros u otro equipo investigador complete la investigación posteriormente con la etapa de medición. Nosotros, para los proyectos de investigación, no llegamos a la etapa de medición. Llegamos a la etapa de instrumentos de medición. O sea, lo que sería materiales y métodos. Palabras clave. Todo resumen tiene al pie, incluye determinadas palabras que también van a permitir que el trabajo sea visible y que va a facilitar, esto es muy importante, va a facilitar su indización, es decir, va a facilitar su búsqueda por justamente las palabras que propone. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que destacar de nuestro artículo o trabajo aquellas palabras que verdaderamente consideremos que son las más importantes, las más precisas, las más específicas, que no repitan palabras de título, que no hagan al verdadero sustento, al verdadero contenido de nuestro trabajo, y un promedio de más o menos 5 palabras clave. Las palabras clave también se incluyen en el abstract o resumen de un proyecto de investigación. Todo esto, como les comentaba, es para orientarlos un poco a la redacción del proyecto de investigación, para que todo este tipo de cosas luego les suene bastante familiares. La introducción de un artículo científico respeta los mismos términos que la introducción de un proyecto de investigación o de una tesis o investigación formal completa. Y lo que hace la introducción es presentar el proyecto o investigación a partir de un marco general que le da sentido a lo que nosotros estamos por proponer. Recuerden que siempre tiene que tomar información de ciertos antecedentes que se toman del marco teórico, tiene que tomar información de la importancia o de la relevancia, tiene que describir la problemática, establecer algunos objetivos y la pregunta de investigación, y no puede tampoco extenderse demasiado. La introducción debe ser un párrafo extenso que permita por lo menos presentar el artículo, y en el caso de un proyecto de investigación, presentar el proyecto, presentar el problema, los antecedentes, es decir, va a tomar información que después, más adelante, se va a desarrollar en profundidad. Otra parte de los artículos científicos está constituida por los materiales y métodos, que en los proyectos de investigación es la metodología. Luego, en la próxima clase, les voy a mostrar la secuenciación que vamos a hacer para nuestro próximo proyecto de investigación. En los materiales y métodos establecemos fundamentalmente para qué estamos realizando lo que realizamos, qué vamos a realizar y cómo lo vamos a realizar. Si se trata de un proyecto de investigación, vamos a establecer su diseño, la técnica, el universo y la muestra, pero recuerden que en materiales y métodos nosotros vamos a proponer cómo se podría medir y probar lo que nosotros proponemos. Recuerden que en una investigación nosotros presentamos un problema, y dentro de ese problema podemos presentar una posible respuesta a esa pregunta de investigación. Para poder probar si esa respuesta es cierta o no es cierta, vamos a tener que realizar una serie de mediciones. Y en un proyecto de investigación, esas mediciones llegan hasta la etapa de instrumentación de las mediciones, pero no alcanzan a realizar la medición propiamente dicha. ¿Para qué sirve presentar en un artículo científico los materiales y los métodos? Fundamentalmente para evaluar si lo que se está haciendo está bien hecho. En muchas oportunidades, cuando uno se acostumbra a leer artículos científicos que no son ni más ni menos que una forma simplificada de mostrar un trabajo de investigación, frecuentemente uno se detiene en los materiales y métodos, porque a veces está todo muy lindo en la teoría, la introducción está bárbara, el tema es súper apasionante, pero cuando uno se detiene a leer lo que se hizo en cuanto a cómo se trató de probar
o se intenta probar esa hipótesis, esa respuesta provisoria al problema de investigación, se da cuenta que el universo y la muestra es demasiado chico, se da cuenta que las estadísticas están mal utilizadas, se da cuenta que la técnica es inapropiada, incorrecta o poco ajustada a la realidad de lo que se está planteando. Uno tiene que ser en ese sentido muy crítico y ahí es cuando te despegas un poco de todo el tema de la indexación y del prestigio de la publicación. Por esa razón me parece muy puntual después subirles este artículo que leí hoy en La Nación con respecto a las publicaciones científicas. Los artículos científicos deben incluir los resultados obtenidos. Recuerden que estamos hablando de artículos que hacen a investigaciones ya finalizadas. Nosotros para nuestro proyecto de investigación, recuerden que no vamos a tener resultados porque no vamos a llegar a la etapa de medición. Pero es probable que durante el proceso, este cuatrimestre y el que viene, van a tener que inspirarse leyendo muchos artículos científicos. Por esa razón tenemos esta clase del día de hoy, para que ustedes se familiaricen con la lectura de artículos científicos y con lo que encuentran en ellos. Y para poder así inspirarse un poquitito más en el proyecto propio. Recuerden que ustedes van a elaborar proyecto, por lo tanto no van a llegar a la etapa de medición y resultados. Pero sí es importante que los artículos científicos tengan la capacidad crítica de leer los resultados, de leer la medición, leer los resultados y ser críticos en cuanto a ver si les parece suficiente la muestra, si les parece conveniente los métodos utilizados y también si los resultados fueron convenientemente medidos y luego van a tener correlato con las conclusiones obtenidas. Dentro de los resultados en un artículo científico se presentan las pruebas estadísticas, las gráficas estadísticas, algunas de ellas, no todas en general. No es necesario hacer demasiadas explicaciones, sino simplemente resaltar los resultados más importantes en forma ordenada, es muy escueto, básicamente decir, bueno, esto es lo que se midió y esto es lo que se obtuvo, no ahondar demasiado en detalles. Recuerden que un artículo científico es el trabajo de investigación en miniatura, por lo tanto no podés extenderte demasiado porque si no ya dejaría de ser un artículo científico. El artículo científico va cerrando con la discusión y las conclusiones. La discusión es la previa a las conclusiones, en donde la discusión es el equivalente al análisis. Es el análisis o interpretación de los resultados, permite comparar los resultados propios con resultados que se hayan obtenido a través de investigaciones de otros autores, permite comparar mi trabajo con el de otros, permite comparar mi trabajo y evaluar los resultados según la pregunta de investigación y si verdaderamente me está respondiendo la pregunta de investigación que tengo. Recuerden el modo de razonamiento que se sigue en la investigación científica, que es la deducción. Recuerden cuando iniciamos el cuatrimestre que hablamos de modos de razonamiento, hablamos de la analogía, la inducción y la deducción, y que para reflejar el razonamiento científico sigue el método deductivo a través del cual se entremezclan dos premisas, estableciendo un ordenamiento entre la diferencia entre lo que sería partir de una particular a una generalidad y una generalidad a una particularidad, dependiendo si se trata de razonamiento inductivo o de razonamiento deductivo. En la investigación científica, nosotros seguimos el modelo de deducción, siendo la deducción un modo de razonamiento que me lleva a determinar si algo es verdadero o es falso, a diferencia de la inducción que me lleva al resultado de probabilidad. Las inducciones llevan a la probabilidad porque lo que hacen es establecer una línea ascendente que me va llevando a un resultado, pero recuerden que la deducción, a diferencia de la inducción, permite entrecruzar premisas para, partiendo de las particularidades, llegar a una generalidad. Y cerramos
con las conclusiones. Recuerden que ustedes no van a realizar en sus proyectos de investigación, no van a concluir, porque sus proyectos de investigación van a llegar solamente a la etapa, a la parte instrumental de la medición, pero no van a llegar a medir. Igual así tienen mucho trabajo por delante. Los proyectos de investigación y el avance de los proyectos de investigación para llegar a finalizarlos, una investigación formal lleva meses y a veces puede llevar años. Entonces tengo que ser realista. Si realmente ustedes quieren hacer, es decir, si yo quiero que ustedes realicen un trabajo de investigación, un proyecto serio, un trabajo de investigación serio, tengo que ser realista en cuanto a los tiempos, para evitar que ustedes caigan en el copy-paste o no se compenetren en lo que están realizando y se apropien de ese trabajo. Tengo que ser realista en cuanto a los tiempos y considerar que yo no puedo decirles a ustedes, bueno, van a hacer un trabajo de investigación completo y van a hacer la medición y esto y lo otro, porque sé que los tiempos no dan, los tiempos no son reales, que pueden necesitar mucho más tiempo y los voy a forzar a que después ustedes terminen dibujando cosas para poder finalizar el trabajo. Y esa no es la idea es que el trabajo verdaderamente sea genuino. En un artículo científico que resume un trabajo de investigación finalizado, piensen que las conclusiones son muy importantes y que a veces podemos no comulgar con esas conclusiones. Por eso es necesario que lean el artículo científico completo. Piensen que esas conclusiones deben responder a los objetivos del trabajo, deben estar ampliamente demostradas con los resultados que se presentan, una conclusión no puede saltar de la nada misma, tiene que estar ampliamente fundamentada con todo lo que se explicó previamente y se mostró previamente. Las conclusiones deben ser breves, deben ser precisas, deben ser convincentes y difícilmente de objetar, difícilmente de discutir. De lo contrario, si son fácilmente discutibles, son conclusiones medias colgadas del techo. Muchas veces los artículos científicos y los trabajos de investigación completos finalizan con agradecimientos. Esto es súper importante, ¿no? Porque los agradecimientos en un artículo científico y en una investigación formal, en una investigación completa, permiten a veces saber cosas que te pueden explicar algunas cosas relacionadas con los resultados. Por ejemplo, quiénes apoyaron un determinado proyecto. Eso a veces es súper importante, porque a veces cuando vos trabajás, estás leyendo un artículo científico que trata sobre un determinado tema y cuyos resultados pueden favorecer a un determinado grupo de trabajo, es importante saber quién financió esa investigación y quién estuvo verdaderamente interesado en que esos resultados sean como se muestran. Recuerden que la investigación científica no es necesariamente limpia, creo que ya hemos visto mucho de eso en ética en el proceso de investigación, hemos escuchado bastante que la investigación científica no es santa, a veces es útil para eh, poner sobre la mesa un montón de temas nuevos y un montón de conocimientos nuevos, pero estamos atravesando una época muy particular en donde la ciencia está cobrando una trascendencia tan grande, una trascendencia casi sagrada, podríamos decir. Está muy sacralizada la ciencia, al punto tal que prácticamente está determinando nuestras vidas. Y a veces la ciencia está contaminada o corrompida por otros intereses, por un conflicto de intereses eh, que tenemos que saber identificar. Y para poder identificar qué nivel de conflicto de intereses existe detrás de algunas publicaciones y de la divulgación de cierta información, tenemos que tener una mirada bastante crítica de este tipo de detalles, ¿no? A ver, ¿a quién se le está agradeciendo en esta publicación? ¿Quiénes intervinieron? ¿Quiénes han estado interesados en este proyecto? ¿Van a salir beneficiados con la información que acá se vuelca o no? Las referencias bibliográficas siempre finalizan todo trabajo, ya sea proyecto, ya sea tesina, tesis,
Plan, bueno, todo lo que vimos anterior en medicina basada en la evidencia, plan, programa, proyecto, tesis, tesina, todo siempre va a tener un respaldo de bibliografía a través de la cual nosotros obtenemos información que nosotros podemos cruzar con nuestra línea de pensamiento. Recuerden que las referencias bibliográficas deben seguir indicaciones de la revista en la que nosotros vamos a publicar, si es que decidimos publicar nuestro trabajo en una revista. Si no, para cualquier presentación se sirven normas especiales, las normas de la Asociación Americana de Psicología, las normas APA, que son normas que, como quizás ustedes saben, son normas que lo que permiten es visualizar de la mejor manera posible la información para que esta información pueda ser bien interpretada. Eso es la razón por la que la Asociación de Psicólogos Americanos intervino en esto, simplemente por eso, para que pudieran facilitar normas que estén pensadas en que el lector de esa manera pueda identificar fácilmente ciertas partes y pueda obtener mejor la información y las fuentes de donde se leen y se identifican las citas y las referencias. En estas referencias hay que incluir absolutamente todo, no solamente libros, sino también eh, sitios web, se pueden presentar también resúmenes de otros artículos, se pueden presentar informes técnicos, comunicaciones, libros, capítulos, es decir, todo, absolutamente toda la información debe figurar en las referencias bibliográficas, no se debe saltear nada. Existe dentro de lo que se llaman las referencias bibliográficas, lo que se llama la literatura gris. La literatura gris es aquellas fuentes de información más pequeñas, de menor categoría, pero que también representan una fuente importante de información, como es por ejemplo lo que se lee aquí al pie de la diapositiva. Es decir, información que quizás no figura indexada, no figura en otras revistas, no figura en libros, no tiene quizás la categoría que puede tener eh, un artículo aceptado para una publicación, que no ha pasado por por una revisión editorial, pero que también son parte del aporte del trabajo que se está presentando. Y finalmente siempre se cierra tanto el artículo científico como los proyectos de investigación y las investigaciones finalizadas con los anexos, que es toda aquella documentación que puede ayudar a comprender el trabajo. Muchas veces en los anexos de los proyectos de investigación se anexan los instrumentos de medición. Por ejemplo, si nosotros proponemos elaborar un cuestionario sobre un grupo de personas, se presenta el cuestionario en los anexos. El cuestionario hay que presentarlo porque nosotros tenemos que saber qué es lo que se le va a preguntar a las personas para saber si el instrumento verdaderamente se ajusta a lo que está, a la propuesta que nosotros estamos haciendo. Cerrando un poquitito, en cuanto a las normas, recuerden que las normas APA son las normas que nosotros habitualmente seguimos para este tipo de trabajos. Se utilizan en educación, en ciencias sociales. Nosotros hacemos mucha investigación dentro de lo que son las humanísticas, las ciencias sociales, por la naturaleza de nuestra profesión. Y fíjense que tiene determinados lineamientos, por ejemplo, el tamaño del papel, el interlineado, el espacio entre párrafos, la sangría, el tipo de letra, el tamaño, eh, las formas en donde la forma en la que se presentan los artículos, las referencias. Hay otros formatos para presentar artículos como el formato IEE, el estilo Vancouver, que pertenecen a otros estilos de redacción. Nosotros podemos también utilizar estilo Vancouver, pero en general tendemos a realizar trabajos más orientados hacia las ciencias sociales, por eso es más frecuente que utilicemos las normas APA. Y son normas de redacción que lo que permiten es
visualizar mejor y unificar los criterios para la lectura y redacción de literatura en general y en este caso de artículos científicos en particular. En cuanto a particularmente las normas APA va a regular, entre otras cosas, las citas, las referencias y la bibliografía. Cuando nosotros presentamos lo que dijo otra persona, podemos presentarlo en forma textual, es decir, entre comillas, literal lo que dijo, o podemos recrearlo con nuestras propias palabras. De un modo u otro, siempre que tiene que quedar perfectamente referenciado quién lo dijo. Y las referencias, con eso ya empezamos a trabajar en el primer parcial. Las referencias pueden ser de dos tipos. Las referencias, que es información complementaria dentro de un texto, las referencias pueden ser biográficas o bibliográficas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo a un parafraseo o a una cita textual, obviamente que le voy a agregar el autor, quién dijo lo que dijo. Pero es muy útil tanto en artículos científicos como en tesinas y en tesis, referenciar quién es esa persona al pie de la página. Porque no necesariamente el autor tiene que saber siempre quién es el que dijo lo que dijo. Resulta que quizás el que dijo lo que dijo tiene verdaderamente poca importancia académica y cuando uno sabe de quién se trata, eso quizás le reste cierta importancia a las palabras que dijo. A eso le llamamos referencia biográfica. Biográfica habla de biografía, de la vida de la persona. Luego existen las referencias bibliográficas en cuanto a que quizás en el marco de la descripción, por ejemplo, de un antecedente de otro trabajo de investigación, quizás sea necesario al pie de página citar específicamente detalles de la fuente. ¿Por qué? Porque a veces es necesario citar antes, de forma anticipada, a la bibliografía, al final del artículo o al final del trabajo, porque eso facilita la lectura. Eso tiene que ver también con las normas APA. Cuando uno está leyendo una carilla y está leyendo algo importante en el que se citan, donde hay citas de otras fuentes, hay estudios de otras fuentes, hay otro tipo de información que se entrecruza con lo que nosotros estamos exponiendo, a veces es como que da pereza o cuesta un poco dejar lo que uno está leyendo para ir a fijarse en la bibliografía a qué pertenece esa referencia de eso que se está mencionando. Entonces a veces es muy útil hacer una breve referencia al pie de página para después colocarla de manera completa en la bibliografía. Para que uno, por ejemplo, lee entre comillas tal cosa, fulano de tal, entonces tiene la referencia al pie de la página, quién es fulano de tal, dónde trabaja, para qué universidad trabaja y de qué contexto fue sacado esa frase. Eso facilita mucho la lectura, la agiliza muchísimo y son códigos, normas de escritura que es importante que ya comiencen a manejar, porque tenemos que pensar que el día de mañana, y no muy lejos, ustedes van a ser agentes de cambio. Entonces se van a encontrar con un universo de cosas para hacer, para cuestionarse y para cambiar. Y los cambios nacen acá, nacen en la mente creadora de las personas. Cuando nosotros atravesamos las diferentes problemáticas del quehacer cotidiano de enfermería, vamos a identificar problemas que van a necesitar solución. Y depende del tipo de solución que necesiten, volvemos otra vez al inicio con lo que es enfermería basada en la evidencia, vamos a tener que pensar en un plan, un programa, un proyecto y dentro del proyecto de intervención o proyecto de investigación. Y dentro del proyecto de investigación, si vamos a quedarnos solo en el proyecto o vamos a realizar el proyecto y pasar a la investigación en forma concreta, en forma completa, en forma global y la vamos a finalizar, obteniendo así nueva información, resultados que nosotros podamos incorporar a la práctica cotidiana de enfermería. Todo esto se resume en pocas palabras en la razón por la que nosotros vamos evolucionando. Son los pilares a través de los cuales nosotros podemos justificar nuestra experiencia profesional y podemos hacer nuevos aportes que nos permitan crecer, porque no todo está hecho. Cuando ustedes comiencen a trabajar en la enfermería se van a dar cuenta que muchas cosas que hacen son cosas que
se han resuelto y se han elaborado sobre la base del trabajo de otros profesionales. Y eso se va instaurando a través de diferentes proyectos y trabajos de investigación que elaboran teorías. Por ejemplo, nosotros tenemos un modelo de atención de enfermería que parte de una teoría de enfermería. Ustedes habrán visto en primer año que existen modelos teóricos de atención en enfermería. Eso lo conversamos en clase la vez pasada. Esos modelos teóricos de enfermería eh, permiten identificar las formas en que enfermería encara el cuidado de las personas y nos posiciona como profesión. De lo contrario, como creo yo haberles dicho, no seríamos una profesión, seríamos simplemente un oficio. Y un oficio no tiene un cuerpo de conocimientos fundamentados a través de los cuales pueda defender su posición y pueda construir conocimiento nuevo. Entonces, nosotros para poder crecer científicamente y profesionalmente necesitamos construir conocimiento nuevo. ¿Y cómo se hace la construcción de ese nuevo conocimiento? No se hace a partir de simplemente decir, bueno, yo voy a cambiar tal cosa. Lo haces de manera local dentro de tu servicio, pero si vos querés trascender por fuera de las paredes de tu servicio, hay que investigar, hay que hacer trabajo intelectual, hay que hacer trabajo teórico. El trabajo intelectual puede verse se, se refleja de muchas maneras, desde la elaboración de artículos, todo lo que vimos anteriormente, la difusión de información y de diferentes estrategias para elaborar pensamiento reflexivo y difundir ese pensamiento reflexivo con conclusiones nuevas y con información nueva que pueda ser aprovechada por nuestros pares y a partir de ahí seguir construyendo hacia arriba las bases fundamentadas que hacen a nuestra profesión, inclusive también derribando viejas teorías para poder dar lugar a nuevas. Bien, les mando un abrazo gigante, como siempre, y nos seguimos encontrando para que en la próxima clase trabajemos más profundamente sobre la elección, lo más importante, la elección del tema y el problema de investigación, que no es poca cosa y que de ello va a depender después la construcción de nuestro proyecto. Mucha suerte en sus proyectos y bueno, nos estamos viendo.